Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto, con un sabor muy antiguo, ¿verdad? Una genealogía que encontramos en Génesis capítulo 5 Efectivamente. y que traza una línea, bueno, según esta fuente, claro, desde el mismísimo principio, desde el libro de las generaciones de Adán. Eso es. La idea hoy es seguir esa línea, nombre a nombre, desde Adán hasta llegar a Noé, que ya sabemos que es una figura clave. Clave, sí. Pero ojo, no vamos a leer solo la lista. Queremos ver qué hay detrás. Fijarnos en los patrones, en esas edades, bueno, increíbles que se mencionan. Uf, sí. Las edades son algo. Y sobre todo, en si hay alguna historia especial detrás de algún nombre. Es casi como asomarse a otra forma de ver el tiempo, la vida, muy distinta a la nuestra. Exacto. Puede parecer, a simple vista, solo una lista de nombres, un poco árida, ¿no? Pero es mucho más. Es una estructura narrativa muy pensada, Ajá. establece un linaje que es básico para todo lo que viene después en el Génesis, marca un ritmo muy peculiar sobre cómo era la vida, digamos, antes del diluvio, según este relato, y sobre todo tiene excepciones, detalles que son, bueno, son cruciales para entender la historia que se está contando. Vamos a ver la norma y esas rupturas tan interesantes. Pues preparémonos para ese viaje por generaciones que vivían siglos, para encontrarnos cifras que, bueno, nos chocan hoy en día, y para descubrir personajes que se salen del molde. Empezamos, claro, por el principio. Adán. Vamos allá. El texto arranca muy solemne, ¿verdad? Recordando la creación, que Dios creó al ser humano a semejanza de Dios, varón y hembra, y les dio un nombre colectivo, Adán. Y ese inicio ya es denso, tiene mucha miga. Lo de a semejanza de Dios marca, desde la óptica del texto, claro, una conexión especial, una cualidad única en el ser humano original. Claro. Y que primero use a Adán para todos, para la humanidad, y luego se centre en el individuo, pues también es significativo, nos dice cómo se estructura este relato. Exacto. Porque justo después ya se enfoca en Adán como persona. Nos dice que vivió 130 años y entonces tuvo un hijo. Y aquí viene algo que a mí me llama mucho la atención. A ver. Especifica que este hijo, Set, fue engendrado a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Es que es el mismo lenguaje que usa para la creación? Es que eso es clave, no parece casualidad. Primero, la humanidad a semejanza de Dios, luego Set a semejanza de Adán. Sí, Dentro de la lógica del texto, sugiere muy fuerte que esa cualidad, esa imagen y semejanza, no fue solo algo del principio, sino que se transmite, pasa por el linaje. La genealogía no solo sangre, es portar esa esencia. qué interesante. Y después de tener a Set, Adán vivió nada menos que otros 800 años. Y ojo un detalle, en esos siglos engendró hijos e hijas. O sea, la cosa empieza a crecer. Claro, da esa imagen de una población que empieza a expandirse. Y finalmente, pues nos dice que murió a los 930 años. Y ahí, justo ahí, se establece el patrón que vamos a ver casi todo el rato en esta genealogía. ¿Cuál sería ese patrón? Pues mira, la edad del padre al tener al hijo importante de la línea, los años que vivió después, la mención de que tuvo más hijos e hijas, subrayando que había más gente, y la edad total al morir, siempre con la coletilla «y murió». Vale. Y ya de entrada la longevidad es espectacular, 930 años. Pone el listón altísimo. Seguimos entonces con Set, ese hijo nacido a semejanza de Adán. Y el patrón, como decías, se repite. Vivió 105 años, tuvo a Enos. Ajá. Después vivió otros 807 años, casi nada. Y de nuevo se dice que tuvo más hijos e hijas. Murió a los 912 años. Un poquito menos que Adán, pero vamos, sigue siendo una barbaridad. Se mantiene esa constante, ¿eh? Vidas larguísimas. 912 años, una generación tras otra. El texto insiste en esto. Sí. Y esto crea una imagen muy particular de ese mundo antes del diluvio. Hay muchas interpretaciones, claro, si son años literales, simbólicos, pero en la narración presentan una era con unas condiciones vitales muy diferentes. Quizás lo veían como una señal de estar más cerca de la creación original o una vitalidad que aún no había disminuido tanto, ¿no? Podría ser. La siguiente generación, la de Enos, hijo de Set, pues sigue la pauta. Tuvo a su hijo Cainán a los 90 años. Vale. Vivió 815 años más después, también con más descendencia, y alcanzó los 905 años al morir. El patrón se afianza, es casi como un tambor de fondo en esta crónica. Exacto, la consistencia es lo que más llama la atención. 900, 912, 905 años.
Parece que el texto quiere dejar muy clara esta característica de la época. Era lo normal, digamos. La norma de entonces. Eso es. Ahora, dentro de esa norma, vamos a empezar a ver alguna variación. Por ejemplo, en cuándo tienen los hijos. Sí, vamos con las siguientes, quizá un poco más rápido, que siguen el esquema. Cainán, hijo de Enos, tuvo a Mahalalel a los 70 años. Bastante joven para esta lista, ¿no? Relativamente, sí. Vivió 840 años más. Total, 910 años. Luego Mahalalel, hijo de Cainán. Este tuvo a Jared aún más joven, a los 65. 65. Sí. Después vivió 830 años más. Murió a los 895 años, un poquito por debajo de los 900, pero vamos, sigue siendo impresionante. Se mantiene la estructura. Edad al engendrar al heredero. Años después, otros hijos, edad total y él y murió. El siguiente es Jared, hijo de Mahalalel. Y aquí la edad de ser padre da un salto, ¿eh? Tuvo a Enoc a los 162 años. 162, bastante más tarde, sí. Después vivió 800 años más y su edad total fue de 962 años, casi la más alta. 962 años es, de hecho, la segunda más alta de toda la lista, solo por detrás de su nieto Matusalén. Anda, mira. Y sí, esa edad de paternidad, 162, también destaca. Esas variaciones, 65, 70, 162, son curiosas. ¿Serán tradiciones distintas? ¿Tendrán algún significado los números? ¿O simplemente, pues, variaciones normales en vidas tan largas? El texto no lo dice, pero ahí están. Claro. Y Jared nos lleva directos al personaje más especial de toda esta genealogía. Así es, porque el hijo de Jared es Enoc. Y aquí la cosa cambia radicalmente. Totalmente. El texto nos dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Bueno, hasta ahí, normal. Sí, parece que sigue el patrón. Después, vivió 300 años más. Su vida total fue de 365 años. 365. O sea, muchísimo más corta que la de todos los anteriores y también que la de su hijo. Rompe de golpe la tendencia esa de vidas larguísimas. Ya. Y el número 365, como los días del año, pues ha hecho pensar a muchos si tendría algún significado simbólico. Pero bueno, el texto no lo aclara. Pero ojo, que la edad no es lo más sorprendente de Enoc. No, qué va. Lo verdaderamente único es lo que dice sobre su vida. Lo repite 2 veces. Caminó Enoc con Dios. ¿Qué puede significar eso exactamente? Más que ser buena persona. Es una frase muy potente y que solo se usa para él aquí. Caminar con Dios parece implicar una relación muy íntima, de comunión, una aprobación divina fuera de lo normal. No es solo cumplir normas. Sugiere una cercanía, una sintonía especial con Dios, según lo ve el autor, claro. Eso lo distingue totalmente de los demás de la lista. Y esa distinción se ve clarísima en el final de su historia, que es lo más impactante, porque de todos los demás dice, y murió. Pero de Enoc... Exacto. De Enoc dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Desapareció. No pone murió. Nada. Simplemente desapareció porque Dios intervino y se lo llevó. Esto es extraordinario. Rompe por completo el ciclo ese de nacer, tener hijos y morir que marcaba a todos los demás. Es una excepción brutal. Totalmente. Enoc, en esta narración, representa como la posibilidad de otro destino, de trascender la muerte normal gracias a una relación excepcional con Dios. Es una figura con un peso teológico enorme. Una figura única, desde luego. Y es curioso que su hijo sea precisamente el más famoso por lo contrario, por vivir más que nadie. Justo. Hablamos de Matusalén. El texto dice que tuvo a su hijo Lamec a los 187 años, otra edad bastante tardía para ser padre. Sí, también avanzada. Y después vivió 782 años más, teniendo también otros hijos e hijas. Y entonces llega la cifra récord, la que casi todo el mundo conoce aunque solo sea el nombre y la fama. El texto cierra. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Y murió. 969, casi 1000 años. Casi nada. Es fascinante el contraste, ¿eh? El padre Enoc vive relativamente poco, pero se lo lleva Dios sin morir. El hijo Matusalén vive más que nadie, pero al final, pues como todos los demás, menos su padre, muere. ¿Se puede leer algo en esa conexión?
Es una conexión que ha dado mucho que pensar. Quizás sugiere que la piedad tan especial del padre, de Enoc, trajo una bendición de vida larguísima al hijo, a Matusalén, aunque no le librara de la muerte. Podría ser. O quizás simplemente contrasta dos destinos muy excepcionales en la misma familia. Lo importante es que Matusalén, a pesar de sus casi 1000 años, sí muere, y murió, lo que refuerza que lo de Enoc fue algo absolutamente único. La norma sigue siendo la muerte, incluso para vidas increíblemente largas. Entendido. Después del récord de Matusalén, llegamos a su hijo, Lamec. El texto dice que Lamec tenía 182 años cuando nació su hijo. ¿Vale? Vivió 595 años más después y también tuvo más descendencia. Su edad total al morir fue de 777 años. 777 años. Sigue siendo una edad muy avanzada, claro, pero fíjate que es bastante menos que su padre Matusalén, 969, y que otros anteriores como Adán, 930, Set, 912 o Jared, 962. Es verdad. Algunos ven aquí como un indicio de que la longevidad empezaba a bajar, algo que, según otras partes del Génesis, se acentuará mucho después del diluvio. El número 777 también ha dado pie a interpretaciones, buscando significados en el 7. Claro, el 7 siempre. Pero bueno, lo más importante de Lamec aquí no es su edad. Cierto, lo crucial es el nacimiento y sobre todo el nombre que le pone a su hijo. El texto recoge las palabras exactas de Lamec cuando nace Noé. Eso es. Dice Lamec: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo». Una frase potente. Muy potente y muy reveladora si pensamos en el resto del Génesis. Conecta directamente con la historia de la caída. En el capítulo 3, donde se habla de una maldición sobre la tierra, ¿recuerdas? Sí, que costaría mucho trabajarla. Exacto. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, espinos y cardos te producirá. Las palabras de Lamec reflejan ese sentimiento. Un mundo de esfuerzo, de trabajo duro con las manos, que cuesta mucho por esa condición de la tierra. Entonces, ya desde que nace, a Noé se le presenta no solo como uno más de la lista, sino como una esperanza, ¿no? Alguien que va a traer un cambio, un consuelo. Exactamente. La palabra hebrea para Noé, Noah, suena muy parecido a la palabra para consuelo o alivio, Naham. Ah, mira qué detalle. Lamec está poniendo en su hijo la esperanza de un respiro, de un alivio, nos aliviará, frente a esa carga del trabajo en una tierra vista como hostil o maldita. Se crea así una expectativa enorme sobre lo que hará Noé en el futuro. Claro, prepara el terreno para lo que vendrá después con el diluvio. Totalmente. No es solo un nombre, es casi una profecía, una declaración de intenciones. Y el capítulo termina esta larga genealogía con un último dato clave sobre Noé. Nos dice que, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y este dato final cierra el linaje que hemos seguido desde Adán y nos deja justo a las puertas de la siguiente gran parte del Génesis, la historia del diluvio. Justo en el umbral. Eso es, Noé, con 500 años, que es mucho, pero bueno, dentro de la lógica de esta época que describe el texto. Tiene a los 3 hijos que, según el relato, van a repoblar la tierra después del cataclismo. La genealogía ha cumplido su función perfectamente. Ha conectado el origen, Adán, con la figura central del reinicio, Noé, y por el camino pues ha destacado temas clave: el linaje, la longevidad increíble, la realidad de la muerte, con la superexcepción de Enoc, y ha metido ya temas como la tierra maldita y la esperanza de alivio. Bueno, pues hemos completado el recorrido. 10 generaciones según este texto, desde Adán hasta los hijos de Noé. Hemos visto ese patrón tan marcado de vidas larguísimas, muchas por encima de los 900 años, que era como la norma de esa época. Una norma muy llamativa, ¿sí? Patrón que, sin embargo, se rompe de forma espectacular con Enoc, que vivió comparativamente poco, 365 años, pero su relación con Dios fue tan especial, eso de caminó con Dios, que, bueno, según el texto, trascendió la muerte y desapareció, porque le llevó Dios. Una excepción que resuena muchísimo. Y hemos terminado con el nacimiento de Noé, que ya desde el nombre, como decías, es una declaración de intenciones, anunciado por su padre como un alivio para una humanidad que sentía el peso del trabajo en una tierra maldita. En efecto. Esta genealogía del capítulo 5 de Génesis es como un puente narrativo fundamental. Es mucho más que una lista.
Las edades, bueno, dan para todo tipo de interpretaciones literales, simbólicas, teológicas, pero su función principal en el texto parece ser conectar los orígenes con la era del diluvio, subrayar esa continuidad. Claro. Y la promesa de esperanza, Noé. Y las excepciones, sobre todo Enoc, son cruciales. Señalan cómo diferentes posibilidades en la relación entre los humanos y Dios rompen la norma para destacar lo extraordinario. Es interesante cómo esa estructura tan repetitiva, edad al tener al hijo, años después, otros hijos, muerte, crea casi un ritmo, ¿no? Una cadencia que subraya el paso del tiempo y la sucesión de generaciones bajo la condición común de la mortalidad. Exacto. Pero justo por eso, las rupturas, la desaparición de Enoc, la profecía sobre Noé, resaltan tanto. Señalan momentos y personajes que van a ser un antes y un después. La genealogía no solo une puntos en el tiempo, sino que va tejiendo un significado sobre cómo era la condición humana al principio, las consecuencias de actos pasados, la maldición y las esperanzas futuras, Noé, todo visto desde la relación con Dios. Para quienes escuchaban esto originalmente, debió reforzar un sentido muy fuerte de conexión con sus orígenes y de estar dentro de una historia con un propósito divino. Y todo este análisis nos deja, bueno, una última reflexión flotando. Si dejamos un poco de lado si las edades eran literales o no, o lo de Enoc, ¿qué preocupaciones humanas muy básicas creen que podrían estar reflejándose aquí, en este seguimiento tan detallado del linaje? Es una excelente pregunta para cerrar, sí. ¿Qué nos dice todo este énfasis en la genealogía, en saber quién vino de quién, sobre lo importante que era para ellos la identidad, la memoria de los antepasados, la conexión con los orígenes? Claro. ¿Cómo manejaban esa tensión entre vidas larguísimas y la certeza de que casi todos al final morían? ¿Y qué revela esa esperanza de alivio del trabajo duro sobre cómo veían su vida diaria y ese anhelo de redención o de mejora? Mm. Quizás, más allá de los detalles, este capítulo nos habla de una reflexión muy profunda y antigua sobre el legado, sobre la mortalidad, sobre el sentido del esfuerzo humano y la búsqueda de significado y esperanza en la larguísima cadena de la vida. Da que pensar, ¿verdad?